Hemos vuelto, seguimos acá con ApuStream. Bueno, como les anticipamos, vamos a estar hablando ya en instantes con Paola Suban. Ella es politóloga, directora de Suban Córdoba, para hablar un poco de todas las encuestas. Ellos han sacado también la suya, su informe de noviembre, para hablar un poco de lo que es el panorama electoral y cómo viene de cara al balotaje. ¿Cómo estás, Paola? Muchas gracias por haber venido. Agustín, a todo el equipo, un placer. Antes que nada voy a mandar saludos para no olvidarme Manda. a Juan y a Santi, que son super fans de Filati. Me parece muy bien. Bueno, contanos un poco el informe que sacaron ustedes de Suban Córdoba, donde aparece más arriba con un 46%, si no me equivoco, ¿no? Bueno, con proyección de indecisos, claro. Tenemos a Massa con 49,9 y a Milei con 46,9, es decir, prácticamente 50-47. Una diferencia muy acotada, una elección que se ve muy pareja, porque el margen de error de esa encuesta, que además hay que decir es una encuesta online que tiene sus sesgos y que además está realizada 20 días antes de las elecciones, con lo cual tenemos que tener en cuenta que hay puede haber diferencias en la medición, pero de todas maneras, y contrastando con la mayoría de los colegas que venimos midiendo el proceso electoral, es una elección muy pareja, en la que puede influir fundamentalmente el contexto, ¿no? Claro. Sobre todo de los últimos días de la elección. Ustedes, vos hablás mucho, me parece muy importante, del voto femenino. Se habló mucho, ¿no?, del voto femenino, cómo pesa el voto femenino en esta elección, porque bueno, las mujeres en su mayoría no votan a Milei. Y yo me preguntaba en estos días, con el acuerdo con Macri, que se le sumaría, no linealmente, ¿no?, pero digo, parte del votante Juntos por el Cambio, que quizás no tiene ese sesgo. ¿Vos pensás que eso se puede empezar a invertir un poco, que las mujeres empiecen a votar a Milei por una especie de voto transitivo a Juntos por el Cambio, por ejemplo? ¿Cómo ves ese panorama? Es una buena pregunta. Primero porque previo a las elecciones generales lo que pudimos ver es que el componente del votante de Milei era 65% varones, sobre todo jóvenes, entre 16 y 30 años, y menos de 40% mujeres. Después de la primera vuelta, cuando los electores se distribuyen entre dos posiciones, claro, bastante antagónicas por otra parte, porque tenemos una posición más progresista y una posición más de derecha radicalizada, que tiene un discurso muy explícitamente antidesigualdad de género, por decirlo de alguna forma. Esos votantes se han redistribuido. ¿De qué manera? Primero, Milei ha perdido un caudal de votantes significativo entre los jóvenes. Y por el otro lado, ha perdido algún caudal de votantes de Patricia Bullrich de más de 55 años, mujeres. Entonces, vemos que la composición del voto de Sergio Massa se ha nutrido mucho de jóvenes, sobre todo mujeres, y en el otro extremo de mujeres que eran votantes de Patricia Bullrich, que se han volcado a votar a Sergio Massa. Mira, y ahí pensaba en esto que decías vos también, el componente etario, porque si bien a Milei lo votan mayormente jóvenes, el caso de Juntos por el Cambio es todo lo contrario, los votan no mayormente gente más grande, digo, sí. El otro extremo de eso ¿cómo se traslada? Digo, sí, ¿se complementan esos? Horacio Rodríguez Larreta tenía un componente de voto un poco más transversal en términos etarios, ¿no? Claro. Mientras que Patricia Bullrich tenía su mayor fortaleza en personas más de la edad de ella, ¿no? Claro. De 50, 55 para adelante. Es interesante ver la heterogeneidad del voto de Juntos por el Cambio, y creo que eso también tiene que ver con un poco la volatilidad del voto hacia Javier Milei. ¿A qué me refiero? En Juntos por el Cambio, los votantes de Horacio en la primera vuelta fueron un 54-55% aproximadamente a Patricia Bullrich, pero el resto fueron aproximadamente un 18% a Milei y un 16% a Massa. Es decir, que hay una heterogeneidad muy fuerte dentro de ese voto,
Y dentro del voto a Milei, creo que una de las principales debilidades, si podemos llamarlo de esa forma, es la volatilidad de ese voto. Es decir, un voto que se nutre de muchos actores distintos y que van reafirmando su posición a favor o en contra de Milei de acuerdo a las propuestas que va tirando y de las posiciones, sobre todo, que va tomando con respecto a distintas cuestiones. Claro. Sí. Yo creo que hay, y además lo tenemos estudiado y medido, la mayoría de las propuestas de Javier Milei tienen un desacuerdo mayoritario incluso entre sus propios votantes. Claro. Es decir, las propuestas vinculadas con la privatización de YPF o de aerolíneas, con la libre portación de armas, con la venta de órganos, con la venta de niños, prácticamente todas, salvo la dolarización, la eliminación de planes sociales y el recorte de los privilegios de la política, del costo de la política, el resto, claro. Perdón, el resto son propuestas que tienen desacuerdos mayoritarios con respecto a los acuerdos, incluso entre los mismos votantes. Entonces, podemos analizar que el voto a Milei es más un voto castigo, un voto bronca, un voto anti-status quo de la política, más que por las propuestas de Milei. Por eso me parece que el voto de Milei es bastante más volátil, porque en cuanto Milei eventualmente, si llega a la presidencia de la Nación o si tiene una presencia significativa en el Congreso, en cuanto proponga este tipo de modificaciones, bueno, va a tener un caudal de sus mismos votantes en contra de sus propuestas. ¿Qué tal, Paola? Gracias por venir. Yo te hago una pregunta, pensando en términos territoriales, me refiero a las provincias donde siempre se dice que son las claves en términos electorales. Uno piensa, el escenario en Córdoba que se comenta, qué es lo máximo que puede alcanzar más en ese territorio, qué diferencia puede hacer Javier Milei, lo que viene sucediendo en Santa Fe después de la elección de Puyaro y la levantada que al menos hasta ahora logró Unión por la Patria, que todavía no le alcanza para dar vuelta al escenario, si se puede crecer más o no en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo analizan ustedes, digamos, los puntos clave a tener en cuenta para el balotaje? Sí, es muy, muy interesante y muy importante esa pregunta, porque creo que ahí está, o puede estar, la clave de la victoria de uno o de otro. Córdoba es una provincia profundamente antikirchnerista. En la última elección, Mauricio Macri obtuvo el 75% de los votos. Sí, Javier Milei, que de hecho lo hemos corroborado en las últimas elecciones, logra ese nivel de adhesión, bueno, Córdoba aportaría 4 puntos nacionales a la elección de Javier Milei. ¿Qué tiene que hacer Sergio Massa para poder descontar esa diferencia? Pues obtener por lo menos 15 puntos de diferencia en la provincia de Buenos Aires. En las elecciones generales obtuvo 10 puntos de diferencia. Entonces, tiene que crecer Sergio Massa en provincia de Buenos Aires, que es uno de los bastiones de su potencialidad electoral en Buenos Aires o en el resto de las provincias, y tiene que suceder que Milei haga una peor elección que Macri, o que la que hizo en las últimas elecciones, que fue como el Fernet, 70-30, en Córdoba. Así que, bueno, hay un punto muy interesante de ver cuáles van a ser esos movimientos de puntos en las provincias. ¿Vos ves esa posibilidad? Porque varios dirigentes de Córdoba ya se han manifestado a favor de Sergio Massa, si bien Schiaretti no. Y hay una idea también de asociar la Massa con el kirchnerismo, que no sé si termina de prender en la gente. Digo, eso también te quiero preguntar qué pensás vos. Si se lo asocia al kirchnerismo, entonces como yo no voto kirchnerismo, no lo voto a Massa. Y bueno, esto sí, las opiniones de los distintos dirigentes de Córdoba pueden llegar a torcer un poco esa
esa balanza. Sí, mira, el elector, el votante cordobés es bastante particular, porque hace 23 años que vota gobernadores peronistas, Claro. pero no se autopercibe peronista. Dentro del votante de Schiaretti, que es un peronismo provincial muy ayornado a la idiosincrasia cordobesa, hay votantes de origen peronista y hay votantes que no lo son. Claro. De hecho, la provincia de Córdoba ha votado para presidente a Macri, para gobernador a Schiaretti y para intendente a un radical. Entonces, es un votante complejo, digamos. Con lo cual, yo creo que los votantes de origen peronista que acompañan a Schiaretti probablemente no tengan reparos en votar a Sergio Massa. Mientras que aquellos votantes de origen no peronista seguramente van a votar en favor de Javier Milei. Y al respecto del votante de Schiaretti, hay que hacer también una separación entre los votantes cordobeses de Schiaretti y los votantes de fuera de Córdoba de Schiaretti, que lo acompañaron en la última elección y que le dieron una diferencia de por lo menos 3-4 puntos, ¿no? Porque Schiaretti creció mucho a nivel nacional entre las PASO y la primera vuelta. Creo que un poco también por la repercusión que tuvo en los debates presidenciales, y eso le confirió 3-4 puntos de diferencia con respecto a las PASO. Y se empezó a generar mucho contenido en redes. Exacto. Que lo instaló también, porque él estaba muy Pero que afuera además de las él redes. aprovechó muy bien, porque Sí. desde lo comunicacional se prendió mucho en los memes y en la movida que se generó. Y creo que ese votante de fuera de Córdoba sí es un votante más filoperonista que puede acompañar a Sergio Massa. Y están midiendo, ahí voy a sumar una pregunta. Y un poco retomando lo que hablamos previamente. En términos de la participación del voto joven y el descenso que ustedes registran en el voto a Milei, el votante joven a Milei, y si se quiere el aumento o el incremento de masa, pero digo, ¿se mide alguna especie de efecto desaliento o que la juventud no vaya a votar, siendo el voto optativo en las edades donde más votaban a Milei, digamos, algún efecto de, no sé si desencanto, pero de desechar la participación en las elecciones a partir del resultado de la general, o se mantiene el escenario de participación joven? Sí, mira, por ahora se mantiene. Ok. Sí hay un nivel de desaliento del votante joven de Milei a partir del acuerdo con Macri y Bullrich. Un votante que, como te digo, vota más por la postura de Javier Milei, el tono de Javier Milei de enojo, de romper estructuras, de esta condición muy particular de la juventud de rebeldía en contra de el status quo, que por sus mismas propuestas. Ahora, ese acuerdo de alguna manera los desilusionó, los desalentó, y hay un corrimiento de voto joven hacia Massa. No hemos registrado por ahora en las encuestas que ese voto joven esté renegando de ir a votar, ¿no? Okay. Los niveles de voto en blanco o de abstención son realmente muy bajos. Tenemos un 10% entre voto blanco, voto nulo, no sabe, no voy a ir a votar, que es realmente muy bajo. Si eso se traslada a la elección general, vamos a tener un 90% de participación, que sabemos que nunca se da en los números, pero la intención de ir a votar y de participar está muy clara y muy definida. Okay. Ustedes, personalmente, siempre se dice que de las PASO a la primera vuelta y de la primera vuelta un balotaje, sí en aumento la participación, pero en la primera vuelta tuvimos un 77 que no sé si se preveía.
¿qué podemos llegar a esperar de ese número en el balotaje? Sí, preveíamos por los números que teníamos que iba a ser una participación entre el 74 y el 75%, y la verdad es que la gente se comprometió mucho y fue mucho a votar. Ahora, los últimos días de las campañas van a definir si esa participación sigue siendo mayoritaria, sigue creciendo o decrece. ¿Por qué? Porque depende de las distintas estrategias de campaña de incentivar a sus votantes a ir o de desincentivar a los opositores. Bueno, empiezan a hacer su trabajo, ¿no? Y a tener su efecto. En una elección tan pareja como la que estamos viendo ahora, si vos me preguntaras campañas donde la diferencia está definida de antemano, con mucha contundencia, la verdad es que las campañas electorales solo tienen un efecto de corrimiento de voto de 2-3 puntos, máximo, y exagerando. En un contexto como el actual, donde es tan parejo, bueno, la campaña realmente define, porque ese corrimiento de 1, 2, 3 puntos puede significar la victoria de cualquiera de los dos. Y en ese escenario, ¿cuánto puede impactar el debate, por ejemplo? Porque recién decías, ¿no? Cómo ayudó el debate a Schiaretti, todavía tenemos un debate por delante. ¿Cómo puede impactar el debate en ese escenario, ¿no? De que pueda mover algún punto que sea clave. Sí, qué bien, porque la verdad es que esta campaña electoral ha roto las categorías de análisis conocidas hasta ahora. Creo que la ciencia política está trabajando ahora para crear nuevas categorías de análisis. ¿Por qué? Porque lo que venimos estudiando desde hace décadas, sobre todo con respecto a los debates presidenciales de Estados Unidos, ¿no? Que son los que más tradición tienen en esto, es que los debates, la verdad es que no influyen demasiado en la intención de voto, porque los ven gente que está muy politizada, que ya tiene una posición tomada, que lo único que hace es confirmar sus sesgos cognitivos en favor de uno o de otro. Y la verdad es que estos últimos debates que hemos visto en la Argentina han generado mucha tensión mediática, mucha tensión ciudadana, han tenido rating récord para lo que eran los debates en la Argentina. Creo que de alguna manera esperando el show de el intercambio de un personaje como Milei, que es muy disruptivo, muy histriónico. Y creo que los corrimientos que hemos visto a partir del debate en intención de voto, ya sea hacia Schiaretti y demás, nos han dado nuevas miradas sobre los debates en Argentina, sobre todo por todo lo que se genera después del debate, ¿no? Sí. Porque no tanto lo que la gente mira o presta atención a lo que se dice en el debate, sino todo el debate del debate, digamos. Exacto. Sí. Y la presencia que hay en redes y los recortes y los datos de color, y etcétera. Así que creo que es probable, sobre todo porque en este debate vamos a tener dos hábiles o dos histriónicos oradores, un Sergio Massa mucho más profesionalizado, si se quiere, con una campaña electoral que viene siendo súper prolija, súper profesional. Y muy de él. Muy de él. Un dirigente que tiene mucha experiencia en debate político, con un dirigente muy histriónico que no tiene mucha experiencia en debate político, que necesitó en los debates anteriores leer para afirmar algunos conceptos, mientras que Sergio Massa no lo hizo, y que en este debate no va a tener la posibilidad de apelar a apuntes o a anotaciones. Entonces lo que vamos a ver es la pericia de cada uno para manejar una situación de tensión y la pericia de oradores en un momento muy clave para ambos, ¿no?
Así la que sensación de los apuntes incluso, o sea, daba como, o la sensación que daba Milei con los apuntes era como de contención del personaje incluso, Sí. como, Claro. si vos lees esto, porque en cuanto te vas de esto, ya vas para un personaje que no nos va a sumar, o sea, el riesgo de perder votos es ¿qué es lo que le está alto. pasando en la campaña? Exactamente, ¿No? exactamente. Cuando se sale del libreto, Exactamente. hay metida de pata, no solo de él, sino de los voceros grupo. que tiene alrededor que no paran. Sí. O sea, es como si estuvieran haciendo todo lo posible para que la gente Exacto. no los vote. Exacto. Es increíble. Y lo paradójico, claro, y pensaba esto, de lo novedoso de esta elección también, además de lo que fue el debate y la nueva interpretación de lo que digamos, de lo que sucede ahí, lo novedoso también, y bueno, y ver cómo impacta la alianza con Macri en claro, históricamente, o sea, porque nosotros lo hablábamos hoy más temprano, mañana se convoca una marcha de la Libertad Avanza en contra del sistema electoral, una cosa así. Entonces, mi primera reacción cuando escucho eso es, bueno, la mejor manera de quejarte del sistema electoral es no participar en la elección, no vayan a votar, es como, digamos, boicotear el sistema. Pero claro, Milei aparece como un representante del que se vayan todos, pero personificado en un candidato. Entonces, de golpe, el que se vayan todos, que desalentaba la participación porque eran todos lo mismo, ahora concentra, nuclea todo eso en votos, en un Sí. representante. Ahora, ¿y qué efecto puede tener ahí la alianza con Macri de aparecer como o sea, de romper la idea esta de que se vayan todos, porque al final estás cerrando un acuerdo con un histórico Sí. de la casta, digamos. Claro, es que hay varias particularidades ahí, porque el acuerdo con Macri le significó la fuga de algunos votos, pero la suma de otros, Claro. ¿no? Entonces tendremos que ver qué tanto se le fue y qué tanto se le sumó, Claro. en definitiva. Por la gran paridad de números que estamos viendo, es que sumó más de lo que se le fue, porque creo que lo principal que le aportan Macri y Bullrich a Milei, además de la estructura para fiscalizar, además del Sí, apoyo garantía de gobernabilidad. mediático, además, es eso, garantía de gobernabilidad y cierto halo de cordura, ¿no? Claro, hacer Es, viable. bueno, claro, va a estar contenido, tiene esta estructura de detrás que lo va a guiar de alguna manera en un eventual gobierno en el que va a tener que conciliar, negociar, hablar, dialogar, etcétera. Entonces, creo que sí, por ahí es esa contención que le brinda la estructura partidaria. Ahora, ¿cuánto se le fuga Claro. a causa de pactar con la casta? Bueno, eso es por ahora bastante minoritario, en el sentido de que el que se compró el discurso de que hay que romper todo y hay que cambiar, sigue ahí. Claro. Ok. Yo tengo una pregunta doble en este caso. Primero, lo de si el feriado creen que influye o no en términos de participación o de un sector particular que participa de las elecciones. Y segundo, si esto que mencionaba Caro recién, digo, que muchos, no solo dirigentes, sino votantes de Javier Milei se expresan contra el sistema electoral y la Cámara Electoral en sí mismo, si hay en los estudios que ustedes fueron trabajando, digo, de valoración de la democracia, credibilidad en el sistema, de qué reacción podrían llegar a tener ante un resultado electoral adverso. Bien. El tema del feriado, si vamos a ver las estadísticas de participación contrastadas con si hubo feriado o no hubo feriado, no hay impacto. O sea, hemos tenido elecciones donde ha habido feriado, donde ha habido lluvia, donde ha habido temporal, donde ha habido una serie de eventos que podían desincentivar la concurrencia a las urnas, y eso no ocurrió. Digamos, no hay una correlación entre feriado y asistencia a las urnas. No la hay. Con respecto a la duda que plantea la Libertad Avanza con el sistema electoral argentino,
Bueno, es una constante que vienen planteando la mayoría de las derechas radicalizadas en todo el mundo. Plantear antes de las elecciones la posibilidad de fraude para que haya un movimiento de la opinión pública vinculado con, bueno, si perdemos es porque nos robaron la elección. Esto lo vimos en Estados Unidos incluso, que tiene el sistema electoral más aceitado y más robusto de la democracia americana. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, digo, esto es una constante. Incluso, no sé si ustedes lo recuerdan porque son muy jóvenes, pero Juntos por el Cambio intentó lo mismo aún siendo oficialismo en 2019. Digo, sos oficialismo y denunciás fraude, es como sistema, raro. Pero bueno, creo que forma parte también de una de las tantas deudas que tiene la democracia. Acá voy con lo último que me preguntabas, de formar al electorado en estos temas, porque el sistema electoral argentino ha probado a lo largo de estos últimos 40 años ser realmente muy eficiente y muy fiable. No hemos tenido denuncias de fraude comprobables que puedan significar una duda sobre el sistema electoral, y de hecho tiene un diseño que permite que todos los partidos tengan una persona fiscalizando su elección en la mesa de votación el día de las elecciones. Entonces, todas las denuncias anónimas o de irregularidades que podemos ver en las redes sociales o que incluso relevan algunos de los... Bueno, tienen que tener cierto asidero, cierta prueba para ser presentadas a la justicia y entonces operar en ese sentido. Pero me parece que es un recurso que se está utilizando lamentablemente mucho en el último tiempo para desacreditar resultados que pueden ser adversos sobre todo a los partidos más de derecha, ¿no? Sí, y un poco lo que conversábamos es luego qué pasa con eso, porque lo que decíamos es el temor que nos genera de alguna manera la reacción. Porque es que es sembrar la duda y ya está. Es sembrar la duda, o sea, con eso... ni hablar, pero digo, y en un eventual escenario de esas características, en la escalada de violencia que plantean esos grupos, o en este caso la Libertad Avanza, ¿de qué manera pueden reaccionar ante un escenario desfavorable habiendo utilizado el argumento del fraude? No sé bueno, ¿cómo pueden reaccionar? ¿Cómo reaccionaron los trumpistas cuando perdió Trump? Entraron al Congreso y prendieron fuego todo. O en Brasil, claro. Sí. ¿Pero ves una posibilidad de que eso pase acá, por ejemplo? No puedo afirmar eso. A ver, es una expresión de deseo, ojalá que no. No, obvio. La verdad es que no tengo información en ese sentido de que vaya a suceder lo mismo. Pero estamos en el terreno de las hipótesis. No sorprendería en el término. No sorprendería. A ver, la virulencia del dirigente que sale con una motosierra. Sí, el intento de asesinato. Durante la campaña. Claro, como todo. No sabes cómo puede reaccionar el dirigente y las personas que lo siguen ante una eventual derrota. Sí. Y con respecto a la última pregunta que me hacías, vinculada con la confianza de la ciudadanía con el sistema democrático. La verdad es que tendríamos que ver o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Si lo vemos medio lleno, hay una gran mayoría, superior al 70%, que cree que el sistema democrático es la mejor forma de vida en la Argentina. Pero tenemos un 30% que no. Entonces, y es creciente a lo largo del tiempo,
el porcentaje de personas que te dicen, bueno, si me resuelve los problemas económicos, la verdad, Claro. resignaría democracia Claro. para tener estos problemas resueltos. Y el problema que tenemos es un poco este, ¿no? No solo el apego que tenemos con el sistema democrático, sino la desconfianza que tenemos con las instituciones del sistema democrático, porque hay desconfianza con la justicia, hay desconfianza con el Congreso, hay desconfianza con la mayoría de las instituciones que componen el sistema democrático, por encima del 70%. Entonces, cuando nos dicen fraude y decimos, bueno, no, la justicia electoral lo está controlando, Claro. siempre la duda va navegando por esas aguas de desconfianza de las instituciones. Entonces, me parece que, de nuevo, estas deudas que tiene la democracia para con la ciudadanía tienen que ver con construir instituciones también más fortalecidas, más creíbles, con más confianza, para que ese andamiaje pueda sostener cualquier opción democrática que tengamos los argentinos de aquí en más. Sí, de alguna manera pienso, Massa logra captar un poco esto cuando sale fuerte con la línea de, bueno, procuremos ganar la elección y procuremos hacer un Estado más eficiente que nos permita luego defender el sistema que consideramos que es el mejor, no sé, con toda esa línea de mejoremos las instituciones, que vengan los mejores a ocupar los mejores lugares, quienes no estén a la altura se van a tener que ir, como esto, fortalezcamos un poco el sistema, o sea, el Estado, si creemos que el Estado es la mejor manera, porque de buena manera, de esa manera se convence, digamos, de que Claro, es que ahí va el antagonismo de las dos posturas, ¿no? Exacto. Un candidato que plantea unidad nacional, que plantea federalismo, que plantea fortalecimiento de las instituciones, con todos los problemas que tiene, Sí, porque claro. es un ministro de Economía que las tiene todas, Sí. todas negras, contra un dirigente que plantea romper con el sistema, romper con el Estado, reducirlo a su mínima potencia, a su mínima expresión, pero además con un negacionismo con respecto a prácticamente todos los consensos claro. Básicos, sí. sociales a los que habíamos llegado en estos últimos 40 años, vinculados con la defensa de los derechos humanos, vinculados con el proceso militar, vinculados con la cantidad de desaparecidos, que parece que hoy ya de nuevo hay que ponerse a discutir si son 30 o 30.000. Un dirigente que no termina de decir si es democrático o no, el sistema que prefiere. Bueno, son dos modelos de país. Por eso me preguntaban ayer si este era un voto económico o si era un voto bronca. Yo creo que tiene un profundo clivaje ideológico, ¿no? Porque está la cuestión económica de por medio. Por supuesto que si tenemos un conflicto con las naftas y va directo al bolsillo Total. de los argentinos, del día a día, del cotidiano, afecta en la campaña y en el resultado de las elecciones, pero ese voto económico tiene un profundo clivaje ideológico, digo, de modelos Sí. de país que creemos que pueden resolver las cuestiones económicas. Creo que la cuestión económica, más allá de que tengamos un ministro de Economía y un economista del otro lado, que lleven la campaña a la cuestión económica, creo que de fondo hay una cuestión mucho más profunda, porque además el descontento de la ciudadanía es mucho más profundo que el descontento por la situación económica, por la crisis, que funciona como activador, ¿no? Pero que viene trayendo una sedimentación desde por lo menos el 2001 hasta acá,
que nos pone en una especie de situación de estrés postraumático, ¿no? Bien. En un hiperalerta constante, Cansancio. por un lado negación de ciertas realidades, por otro lado agotamiento, cansancio. Bueno, creo que vamos a votar en esa situación. Y hablando de este agotamiento y desencanto y descreimiento también de las instituciones, yo creo que eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con la grieta, la lógica de la grieta, donde se degrada demasiado el discurso, donde el otro pasa a ser lo peor, entonces nada, que puede venir de otro lado está bien, se elimina el diálogo y eso termina decantando para mí en esta situación en la que estamos ahora. Pero digo, en ese sentido, la postura de Massa, la línea de Massa de, bueno, conmigo se termina la grieta, voy a convocar a todos, yo quiero que vengan todos, los mejores, dialoguemos. Incluso este acuerdo de Macri con Milei, medio que termina empujando a sectores, primero los radicales, pero también digo otros sectores de izquierda, a entender que bueno, hay que reconstruir un diálogo porque lo que está del otro lado es muy peligroso. ¿Vos ves que eso es bien recibido por esta misma gente que quizá vota a Milei o Juntos por el Cambio históricamente, pero que está también cansado de la grieta y que ve que los únicos que le proponen el fin de la grieta hoy es Massa, porque Milei está hablando de terminar con el kirchnerismo? Y ahí déjame sumar una cosa más, que Sí. el dato de Massa diciendo la única grieta que hay es democracia sí o democracia no, Claro. como enfatizando en esa línea de por dónde va la elección. Sí. Mira, la Argentina ha sido históricamente bipartidista, ¿no? Si bien teníamos un sistema de muchos partidos, siempre hemos elegido entre peronismo y radicalismo, y eso nos ponía en un lugar cómodo de alternancia, ¿no? Cuando le iba mal a uno, votábamos a otro. Ahora, nos preguntemos por qué por momentos ganaba el peronismo, por momentos ganaba el radicalismo. Porque hay una porción del electorado moderada, de centro, que va acomodando sus preferencias electorales de acuerdo a o su experiencia con el gobierno anterior o la expectativa que le brinda el gobierno que viene. Entonces, ese sector moderado es el que hoy está de nuevo en esta disyuntiva entre Definir para un lado. definir si su expectativa es democracia sí, democracia no, o si su expectativa es cambio o populismo. Claro. Digo, porque son las dos narrativas que están manejando las dos campañas, ¿no? Y esos moderados o esos electores de centro son realmente muy difíciles de interpretar hasta último momento, ¿no? Que es un voto que se define muy sobre Que la son hora. los que definen la elección. Claro. En definitiva, son los que apoyaron a Mauricio Macri en el 2015, pero que después lo votaron a Alberto Fernández en el 2019. Claro. Porque si nos guiáramos solamente por los núcleos duros de cada uno de los dos espacios, bueno, sabríamos más o menos, si uno tiene el 30 y el otro tiene el 31 o el 35, listo, tenemos definida siempre el resultado de la elección. Ahora, hay un porcentaje en el medio de electores que son los que van Oscilando. sí, Claro. que van sopesando distintas prioridades, ¿no? Yo creo que en esta elección hay un electorado muy joven, muy renovado, casi el 40%, perdón, casi el 34% del electorado tiene entre 16 y 30 años. Es un electorado muy joven, Sí. ¿no? Y que va a tener mucho peso ese electorado en esta elección. Y también creo que el voto de las mujeres va a tener mucho peso en el resultado de la elección. Las mujeres son casi el 53% en el padrón electoral y tienen un potencial muy fuerte en significar 1, 2 o 3 puntos de diferencia para un lado o para el otro. Así que yo creo que, bueno, podemos ver
por ese lado cómo se pueden ir moviendo estos electores. Paula, la última, al menos por mi parte, te quería preguntar, más en términos de campaña, si vos crees que a Milei, por ejemplo, le conviene hacer más este personaje histriónico por el que él se hizo conocido, que es el que lo trajo hasta acá, uno podría decir, o este personaje más de racional, de tranquilo, porque hay un debate, es como vos antes lo decías, que a mí me parece que es muy atendible. Macri le da una idea de gobernabilidad Sí. y puede atraer gente que quizás no lo vota porque le parece un desquiciado. Pero también uno podría pensar, el papel del desquiciado es el que lo trajo hasta acá y de hecho los racionales se quedaron afuera del balotaje. ¿Vos eso cómo lo ves? ¿Qué crees que tendría que ser él o qué crees que va a ser él? Sí, lo que pasa es que el papel de desquiciado te sirve mucho para captar atención, para que te miren, para que te escuchen, pero no sé si sirve tanto para que te elijan como presidente de la nación. Yo creo que la ciudadanía cuando vota presidente de la... A ver, una personalidad distinta es cuando votas un diputado o un senador. Sí. El perfil legislativo que es más contestatario, más agresivo, más disruptivo, quizás es mucho más atractivo para un cargo del Congreso de la Nación. De hecho, le pasó mucho a Lilita, la han votado siempre para el Congreso de la Nación, pero después para la presidencia no. De todas maneras, es muy loable lo que ha logrado Milei hasta ahora. Digo, obtuvo el 30% de los votos en la última elección. Y yo creo que debería moderar su histrionismo, su agresividad, su halo de desquicio, de locura. Es que sí, también el Sí. recurso del argumento escrito va un poco por ese lado. Sí. Trata de contener un poco. Sí, sí, sí. Yo creo que lo beneficiaría mucho. A ver, hasta la primera vuelta los seguidores de Milei eran solo seguidores de Milei. Claro. O sea, no tenía nada alrededor, no tenía estructura, no tenía otros voceros que le sumaran, ¿no? Y creo que lo veían como una alternativa de ruptura, de cambio, etcétera. Ahora, me parece que tendría que moderar un poco su tono para no ahuyentar a aquellos que lo ven como un desquiciado que no tiene la capacidad o la racionalidad suficiente para conducir los destinos de un país, ¿no? Me parece que por lo menos debería apostar a no equivocarse tanto, ¿no? A no meter tanto la pata, a no tener tantos voceros díscolos, librepensadores que se largan a decir cualquier cosa. Sí. Y que restan más que lo que suman, en definitiva. Yo creo que el equipo que lo asesora entiende lo mismo en términos de que hay que bajarle un poco el histrionismo. Se le escapa. Da la sensación de que no Se les escapa. pueden, claro. Se da la les sensación escapa. de que De hecho, la última semana, previo a la última semana de la campaña de las elecciones generales, venía como contenido. Claro, sí, sí. La sí. última semana se armó un desquicio total con las declaraciones de Venegas Lynch de romper relaciones con la Vaticano. A ver, es desconocer Todo. las realidades de las provincias, por ejemplo. Porque es algo que podés decir en cierto círculo O sea, privado. Ya, muy modo de privado, muy reducido, pero no podés salir con este discurso en regiones del norte del país, en regiones que son profundamente católicas y religiosas. Y entonces, bueno, los dichos de Diana Mondino, los de Lila Lemoine y seguimos sumando, ¿no? Así que creo que son más le resta que lo que le suma. ¿Y Massa vos crees que tenía que pegarle más a Milei o a Macri? Porque viste No. que está también esta discusión se está hablando ahora mucho de Macri, de pegarlo a Macri, pero el candidato es Milei. Claro, no, yo creo que
A ver, a ninguno de los dos le suma pegarle al otro. Al otro, claro. Sí puede haber una estrategia de campaña muy sectorizada y muy segmentada en distintos en distintos estratos de la sociedad, donde algunos de esos discursos puedan ser realmente efectivos. En general, creo que no le suma a ninguno de los dos hacer campaña en contra del otro en primera persona, ¿no? Atacarlos en primera persona, porque apenas atacas a uno o a otro, sale la defensa y la reacción. Y por eso creo que inteligentemente la campaña de Sergio Massa, que viene siendo muy prolija, muy profesional, no ha tenido voceros díscolos como ha tenido como ha tenido Milei. Creo que han encontrado que la narrativa tiene que ir por otro lado, ¿no? Por esto de democracia sí, democracia no. Esperanza hacia adelante, ordenar. Votar por uno, por los abuelos, por los hijos, ¿no? Me parece que en ese sentido ha acertado mucho en no pegarle de manera directa, si bien él, por supuesto, cuando en el reportaje mano a mano, obviamente los tiene como adversarios y plantea desde lo que cree que es programáticamente inviable las propuestas del otro. Yo nunca le escuché una expresión descalificadora a nivel personal con respecto a los otros candidatos. Y hasta en ese sentido creo que es muy prolijo y muy ordenada la estrategia y la campaña de Massa. Bueno, Paula, muchas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Favor, un placer. Hermoso. Bueno, vamos a la tanda y volvemos ya con el cierre de este programa.